que ningún funcionario tenga temor o excusa de... Vienen y me cuentan si algo o alguien a su criterio, porque puede estar equivocado, está haciendo mal las cosas, y permítanme que sea la que evalúe yo, que soy la presidenta de la Nación y la que lo he designado a cada uno de ustedes, si es importante, no es importante y si lo podemos solucionar o no lo podemos solucionar. Nunca me gustó que tomen decisiones por mí, déjenme valorizar a mí las decisiones, porque en definitiva las que están en el ámbito del Poder Ejecutivo son mi responsabilidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estábamos viendo a la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en un discurso que se hizo famoso por otro pasaje, cuando ella dijo: no hay que tenerle miedo a nadie más que a Dios, y un poquito de miedo a mí, se lo decía a sus funcionarios. Y ahora vemos cómo ella afirma ahí dos cosas. Primero, aquel que ve algo que no corresponde, aquel funcionario que ve que algo está funcionando precisamente mal en su área, dentro del gobierno, me lo tiene que venir a decir y yo voy a evaluar la corrección o la incorrección de lo que está sucediendo. Porque, segundo contenido de esta afirmación que acabamos de ver, la responsable de todo lo que sucede en el área del Poder Ejecutivo, en última instancia, soy yo. Comparemos esta afirmación con la carta que publica en Facebook la expresidenta a partir del escándalo de José López, el secretario de Obras Públicas del gobierno anterior, del anterior y del anterior, es decir, durante 12 años en el gobierno nacional y otros tantos en la provincia, y antes de eso en la municipalidad de Río Gallegos, revoleando 10 millones de dólares tras el muro de un convento, y la expresidenta dice: yo no le puse la plata. Ahora, si uno confronta esta afirmación, que incurriría en el delito de lo que el derecho penal llama ignorancia deliberada, aquel que no quiere saber, con las palabras de este discurso que acabamos de ver, hay un abismo, pero además hay como una especie de megadosis de cinismo. ¿Por qué? Porque en el año 2005, 2 años después de que ingresaron al poder los Kirchner, su entonces ministro de Economía, Roberto Labaña, denunció en una asamblea de la Cámara Argentina de la Construcción, en un congreso, delante de los empresarios, que se sintieron por otra parte bastante incómodos, que había sobreprecios, él dijo sobrecostos, en la obra pública, que la obra pública estaba cartelizada, es decir, que había un grupo de empresas que se repartían las licitaciones entre ellas, obviamente en connivencia con quien adjudica los negocios, y que el Banco Mundial se veía en dificultades para prestarle plata a la Argentina en planes de infraestructura por estos vicios. Al poquito tiempo, Labaña dejó el Ministerio de Economía, expulsado por Kirchner, que en esa misma asamblea de la Cámara Argentina de la Construcción defendió el sistema de obra pública que había denunciado su ministro de Economía y defendió a sus funcionarios. Quiere decir que hubo un aviso que no lo pudieron reconocer. Después hubo otro. El gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, denuncia que se va porque no estaba en condiciones de devolverle, no estaba dispuesto a devolverle al ministro Julio De Vido el adelanto que pretendía De Vido de la obra pública que se estaba realizando en la provincia de Santa Cruz. Tanto que a partir de esa rebeldía de Acevedo, que también le cuesta la gobernación, la obra pública de Santa Cruz se nacionalizó, la empezó a hacer el Ministerio de Infraestructura de Planificación que conducía De Vido. Para la misma época estalla el caso Skanska, que ocupó la tapa de los diarios durante muchísimo tiempo. Y el caso Skanska se refiere justamente a sobrefacturación en el tendido de obra pública, en este caso de redes de gas, de gasoductos. Quiere decir que hubo
una cantidad de avisos, por no nombrar todas las notas periodísticas que se escribieron a lo largo de 12 años sobre corrupción en toda la era kirchnerista, que la presidenta no pudo leer, no pudo detectar, a pesar de que decía vengan y avisen, porque cuando le avisaban, no sus funcionarios que le tenían miedo, ella misma les dijo tengo un poquito de miedo a mí, sino la prensa o la oposición, interpretaba que esas denuncias eran parte de una conspiración golpista en la que estaban los buitres, la prensa, Estados Unidos, las grandes corporaciones, etc. Hace falta que aparezca López revoleando dólares para que digan, bueno, esto ya es inocultable. No nos podemos dar por desentendidos o por no informados. Ahora hay que preguntar quién le puso la plata. No, lo que hay que preguntar es quién lo puso a López ahí. Porque el culpable, el responsable de la presencia de López en el cargo es justamente, como dijo la expresidenta, quien lo designó para recibir la plata. El problema no es quién la pone solamente, sino que López la recibía con conocimiento de todo el gobierno de la expresidenta, porque había sido denunciado. López fue denunciado por enriquecimiento ilícito. Y además hay una denuncia de Elisa Carrió por cartelización de la obra pública, por sobrecostos, por lo que había denunciado Labaña. Ambas causas son del 2008. La causa por obra pública la tiene el juez Julián Ercolini, año 2008. Estamos en el 2016. Hace apenas semanas que Ercolini pidió las primeras pruebas. La causa por enriquecimiento ilícito la tiene el juez Daniel Rafecas. También la tiene desde el año 2008. Las pericias para determinar si López se había enriquecido ilícitamente o no, se las pidió a la Prefectura Naval, que obviamente depende del Poder Ejecutivo. Y el allanamiento a la casa de López, Rafecas lo produjo al día siguiente de que aparece López en el convento. En Tucumán vive un señor que se llama Gustavo Menocal, puesto por López en la organización que controlaba los corredores viales, las autopistas, organización que estaba al mando de Claudio Uberti, aquel que se hizo famoso por haber traído a Antonini y su valija. Bueno, Gustavo Menocal fue denunciado por Patricia Bullrich en el año 2009. Doctora Kirchner, si usted quería saber que le avisaban, bueno, y esa denuncia no prosperó. Acuérdese, Ercolini 2008, Rafecas 2008. López fue el engranaje principal, no solamente de todo el sistema de obra pública, sino también del programa Sueños Compartidos, que fue otro escándalo a través del cual la expresidenta podría haberse sentido avisada. No solamente porque estaban robando con plata destinada a las viviendas de los pobres, sino porque en esa organización estaban nada menos que Eve de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo. Fue un escándalo de gran dimensión en el que participaba Sergio Joclender. Muy bien. Los cheques que recibía Joclender del Ministerio de Planificación y de la Secretaría de Obras Públicas de López, escuche bien, los descontaba, los presentaba, le daban el dinero en una mutual, en una cooperativa. Propime. Propime era de Guillermo Greppi. ¿Sabe quién es Guillermo Greppi? Guillermo Greppi es el financista, por llamarlo de alguna manera, el dueño de esa cueva, que fue allanada por el juez Ollarvide y que en medio del allanamiento retira el allanamiento porque lo llama el señor Carlos Liuzzi, que era el segundo de Zanini desde la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Nota al pie de página. La causa Sueños Compartidos la tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que por primera vez llama indagatoria a funcionarios y ex gobernadores hace 3 días. Liuzzi, el que llama a el juez Ollarvide para decirle suspenda el allanamiento sobre la financiera, sobre Propime, la cueva de Greppi, fue también investigado por la justicia, por el juez Luis Rodríguez, por enriquecimiento ilícito. Rodríguez lo sobreselló.
el fiscal, que es el fiscal Ramiro González, no apeló el sobreseimiento, del mismo modo que el fiscal González no apeló el sobreseimiento del camarista Eduardo Freiler, que acumuló desde 2012 hasta ahora yates, campos, 20 caballos de carrera, autos de colección, relojes. El fiscal Ramiro González no apela el sobreseimiento de Liuzzi y ahora la Cámara volteó el sobreseimiento para que se lo investigue en serio a Liuzzi sobre el enriquecimiento ilícito. Aclaramos, Liuzzi es el funcionario segundo de Zanini, para ser más preciso, segundo de la Secretaría Legal y Técnica, que es la que controla la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, y llama a un juez para que suspenda un allanamiento en una cueva que descontaba cheques del Ministerio de Planificación al que pertenecía López. Vamos viendo también el track record de los jueces federales respecto de estas causas y de estos delitos. Recuerde esto, el abogado del señor Greppi, el dueño de la cueva, se llama Carlos Broitman. ¿Sabe quién es el abogado de Ibar Pérez Corradi, que cayó ayer en Foz de Iguazú, en Brasil? Carlos Broitman. Por supuesto que Broitman tiene derecho a tener los clientes que quiera. Cae Ibar Pérez Corradi, que era el prófugo que estaba sin poder ser encontrado, aunque en la Justicia Federal de San Isidro dicen que se paseaba lo más pancho por San Isidro, dada la protección que tenía de la justicia provincial en San Isidro. Cae Ibar Pérez Corradi, que es acusado como el autor intelectual del asesinato de los 3 empresarios de droguerías, Forza, Vina y Ferrón. Recuerde, esos 3 empresarios fueron convocados por un señor que se llama Julio César Pose en el barrio de Sarandí para encontrarse con Pose en Walmart y desde allí nunca más se los vio. Los cadáveres aparecen después en General Rodríguez, curiosamente el mismo lugar donde tiraba los bolsos López. Aparecen los 3 cadáveres en General Rodríguez, le comunican a Kirchner. Cuando Kirchner se entera de la noticia, estaba con 2 senadores, que ya no son más senadores, y dice, Aníbal está en problemas. Se le escapa. Acusados por esas muertes, acusados por el asesinato y condenados por el asesinato, los 2 Lanata y Esquilachi, los 3 prófugos que amargaron el comienzo de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia. Muy bien. El autor intelectual del crimen, acusado como autor intelectual, es Ibar Pérez Corradi. Pérez Corradi acaba de caer. A él le recomendaban que el tráfico de efedrina que le proveían a los carteles mexicanos figurara bajo la forma de pólvora. ¿Por qué? Porque uno de los Lanata, Martín, operaba desde el RENAR, trabajaba en el RENAR, a la sombra de Andrés Meisner. Esto es una larga catarata de nombres que sirven para ir viendo el armado de una mafia. Andrés Meisner es el hijo de José Luis Meisner, que era el presidente de Quilmes, en cuya barra brava trabajaba como pesado Lanata. Es el hombre que lo ayuda a Aníbal Fernández, el otro yo de Aníbal Fernández, a armar el convenio con la AFA para apropiarse de Fútbol para Todos y para montar el gran negocio con la AFA. En ese negocio, que toca al escándalo internacional de la FIFA, tuvo que declarar por estos temas a Alejandro Bursaco en Estados Unidos. Y en la declaración, cuando lo interrogan los funcionarios del FBI, le preguntan por ese narco que ustedes tienen de jefe de gabinete, que era, obviamente, Aníbal Fernández. Muy bien. Forza, Vina, Ferrón, los 3 proveedores de efedrina para Pérez Corradi, que a su vez enviaba la efedrina a México y los termina, dice la justicia, mandando a matar
con los Lanata y Esquilachi porque le entregaron para sacarlo del juego un cargamento adulterado, estos tres empresarios manejaban lo que se llamaba la mafia de los medicamentos. La mafia de los medicamentos era una organización tendiente que operaba quitándole subsidios al área de salud, a la Superintendencia de Salud, subsidios de las obras sociales sindicales, es decir, recursos de los trabajadores, bajo la mirada de Héctor Capaccioli, que era superintendente de salud, puesto ahí por Kirchner y por Alberto Fernández, el otro jefe de gabinete de Kirchner. Al mismo tiempo, Capaccioli era el recaudador de la campaña de Cristina Kirchner en el año 2007. Y en esa campaña aparecen como financistas Forza y Pose, aquel que convocó a la reunión después de la cual nunca más se los vio, a Forza, Vina y Ferrón, presuntamente el entregador. ¿Quién es este Pose? Aparentemente un personaje que vive en el submundo de la inteligencia, de la CIDE. La causa por el financiamiento de la campaña de Cristina en el año 2007, es decir, la pregunta acerca de si la presidenta Cristina Kirchner en el año 2007 fue o no financiada por el narco, esa pregunta tan sencilla se la está formulando el juez Lijo, Ariel Lijo, desde el año 2008. El hermano del juez Ariel Lijo, Freddy Lijo, ha sido el principal operador judicial de Devido y de López en los tribunales federales. Es lógico que Lijo tarde en contestarse la pregunta acerca de si Cristina Kirchner fue o no financiada por el narco. Quiere decir que acá tenemos dos niveles de problemas. Primero, la instalación de una mafia y en un segundo nivel, protegiendo o siendo parte de la mafia una justicia que no funciona y que no puede dar respuestas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en estos días es que no están cayendo peces gordos, grandes operadores económicos del gobierno anterior por la acción de la justicia, sino que caen por la quiebra de pactos mafiosos. Alguien lo entregó a López. Fíjese qué curioso. El abogado de López se llamaba Darío Richarte. Fue abogado de López, fue abogado de Uberti, fue abogado de Cameron, fue abogado de Escochimarro, fue abogado de Abal Medina. Fue abogado de Vudú, el abogado de los funcionarios del gobierno anterior. Cuando renuncia Jaime Estiuso, que se jubila en la CIDE, renuncia a todas las defensas. Ahora el diputado local Gustavo Vera denuncia que Richarte está ligado a Angelici, de quien es vicepresidente en Boca, y que controla el área de finanzas de la AFI, de la actual CIDE. ¿Habrán sido Richarte quien provee la información por la cual ahora empieza a caer sus antiguos clientes? Esta es una pregunta que se hacen los kirchneristas cuando examinan este entramado. Quiere decir que caen por acción de la justicia o caen por la quiebra de pactos mafiosos, por pases de facturas de bandas que se rompen. Después de todo, López aparentemente cayó solo porque alguien llamó al 911. Báez cayó porque habló Fariña. Báez está pidiendo ahora que se juzgue a Cristina Kirchner. Es decir, lo que tenemos son mafias que se arman y mafias que se desarman. Ese es el sistema hoy en la Argentina. ¿Y por qué esto es grave? Es grave porque en un país donde hay una justicia tolerante o corrupta, donde hay grandes masas de dinero negro, donde esas masas de dinero negro circulan a través de cuevas cuyos cheques debería estar examinando el Banco Central, todo eso amparado por fuerzas de seguridad impugnadas, bueno, ese es el clima de negocios para el narcotráfico. Ese es el clima de negocios que hoy nos pone en el lado malo de la película internacional, en un alineamiento cada vez más sospechoso, porque no solo toca al narco, puede tocar al terrorismo.